próximos minutos, vas a descubrir que tu cerebro te miente. Que la historia que te enseñaron está incompleta. Y que el universo es mucho más extraño de lo que nadie te dijo. No son teorías, no son opiniones. Son datos verificados por científicos, universidades e instituciones de todo el mundo. Quédate hasta el dato número 10. Es el que más va a impactarte. Y una vez que lo escuches, no vas a poder ignorarlo. Empecemos con algo que va a incomodarte. Algunos de tus recuerdos más importantes nunca ocurrieron exactamente como los recuerdas. La memoria humana no funciona como una cámara. No graba, no almacena, no reproduce. Funciona como un arquitecto que reconstruye el edificio cada vez que alguien quiere verlo. Y cada vez que lo reconstruye, cambia algo. Esto se llama memoria reconstructiva y fue estudiado en profundidad por la psicóloga Elizabeth Loftus, quien pasó décadas demostrando que los recuerdos humanos son profundamente maleables. En uno de sus experimentos más famosos, logró hacer que personas completamente sanas recordaran haberse perdido en un centro comercial de niños, cuando eso nunca había ocurrido, solo con sugestión y repetición. Pero hay algo más perturbador aún. Cada vez que recuerdas algo, el recuerdo se vuelve ligeramente diferente, porque al recordarlo, lo vuelves a guardar con las emociones y el contexto de hoy, no del momento original. Eso significa que tus recuerdos más vívidos, los de tu infancia, los de momentos importantes, los de personas que ya no están, se han ido modificando cada vez que los recordaste. No estás recordando lo que pasó, estás recordando la última vez que recordaste lo que pasó. ¿Cuántos de tus recuerdos más preciados son ya más tuyos que del momento original? La luz que te ilumina ahora mismo tiene una historia que tu mente no puede procesar completamente. Pero inténtalo. El Sol produce energía en su núcleo a través de fusión nuclear. El mismo proceso que ocurre en una bomba de hidrógeno, pero controlado y constante. Esa energía se genera en el centro del Sol y necesita llegar a la superficie para poder viajar hacia la Tierra. El problema es que el núcleo solar es tan increíblemente denso que los fotones, las partículas de luz, no pueden viajar en línea recta. Rebotan constantemente contra partículas de plasma, cambian de dirección, rebotan de nuevo. Es como intentar cruzar una habitación completamente llena de personas, donde cada vez que tocas a alguien, te mandan en una dirección aleatoria. Los físicos calculan que un fotón tarda entre 10.000 y 170.000 años en hacer ese recorrido desde el núcleo hasta la superficie. El promedio aceptado es alrededor de 100.000 años. Una vez que llega a la superficie, viaja los 150 millones de kilómetros hasta la Tierra en exactamente 8 minutos y 20 segundos. Entonces, cuando sientes el Sol en tu cara hoy, estás sintiendo energía que nació antes de que existiera el Homo sapiens, antes de que hubiera humanos en este planeta para verla. El Sol lleva millones de años enviándonos luz, y apenas en los últimos 300.000 años hubo alguien para recibirla. Vamos a hacer un ejercicio mental que va a romper tu percepción del tiempo histórico. Imagina una línea del tiempo. En un extremo están las pirámides de Giza. En el otro extremo estás tú, hoy. Ahora coloca a Cleopatra en esa línea. Las pirámides se construyeron aproximadamente entre el año 2560 y 2500 a.C. Cleopatra vivió entre el año 69 y 30 a.C. Nosotros vivimos en el año 2026. Eso significa que entre las pirámides y Cleopatra hay aproximadamente 2500 años de distancia. Entre Cleopatra y nosotros hay aproximadamente 2000 años. Cleopatra estaba temporalmente más cerca de nosotros que de las pirámides. Para Cleopatra, las pirámides ya eran antigüedades, monumentos de un pasado remoto que ella visitaba como turista, igual que nosotros hoy. Esto cambia completamente cómo entendemos la historia. Lo que llamamos antigüedad no es un bloque uniforme de tiempo. Son miles de años de civilizaciones, guerras, descubrimientos e historias que se sucedieron una tras otra. Y la mayoría de esas historias nunca las sabremos. La inmortalidad no es solo un concepto de ciencia ficción o de mitología griega. Ya existe en la naturaleza.
y es una criatura que cabe en la palma de tu mano. Se llama Turritopsis dohrnii. Es una medusa de apenas 4 a 5 milímetros de diámetro, transparente, casi invisible a simple vista. Lo que la hace única en toda la historia de la biología conocida es su capacidad de revertir su ciclo de vida completo, un proceso llamado transdiferenciación. Cuando la medusa envejece, está enferma o sufre algún trauma físico, en lugar de morir, regresa. Sus células adultas se revierten a un estado de célula madre primitiva. El organismo completo se transforma de adulto a larva y vuelve a empezar. Crece de nuevo, madura de nuevo y puede repetir ese proceso indefinidamente. No muere de vejez, nunca. Los científicos la llaman el único organismo biológicamente inmortal conocido y están estudiando el mecanismo detrás de su transdiferenciación, buscando aplicaciones en medicina humana, especialmente en el tratamiento de enfermedades degenerativas y el envejecimiento celular. La respuesta a uno de los sueños más antiguos de la humanidad podría estar flotando en el Mediterráneo desde hace millones de años. Crees que eres el autor de tu vida, que tus elecciones son tuyas, que tú decides, pero la neurociencia dice algo muy diferente. El neurocientífico Benjamin Libet realizó en los años 80 uno de los experimentos más perturbadores de la historia de la ciencia. Pidió a personas que movieran la muñeca cuando quisieran, mientras medía su actividad cerebral. Descubrió algo que sacudió los fundamentos de la filosofía y la psicología. El cerebro tomaba la decisión de mover la muñeca hasta 350 milisegundos antes de que la persona sintiera conscientemente que había decidido hacerlo. Tu cerebro decide, luego te avisa, y tú crees que fuiste tú quien decidió. Investigaciones posteriores estiman que entre el 90 y el 95% de nuestras decisiones diarias son tomadas por el subconsciente, basado en patrones, miedos, experiencias pasadas y creencias que en muchos casos se formaron antes de los 7 años. Lo que comes, con quién te relacionas, cómo reaccionas bajo presión, qué te da miedo, ¿a qué le dices no automáticamente? Todo eso ya estaba decidido mucho antes de que tu mente consciente tuviera oportunidad de opinar. La buena noticia es que el subconsciente se puede reprogramar, pero el primer paso siempre es el más difícil: aceptar que no eres tan libre como crees. Cuando caminas por un bosque, estás caminando sobre una red de comunicación que lleva millones de años funcionando y es más sofisticada que Internet. Bajo cada bosque existe una red de hongos microscópicos llamados micorrizas. Estos hongos forman filamentos tan delgados que son invisibles a simple vista, pero que conectan las raíces de los árboles entre sí en una red que puede extenderse por hectáreas enteras. A través de esta red, los árboles intercambian azúcares, nutrientes, agua e información química. La bióloga Susan Simard pasó décadas estudiando este fenómeno y documentó algo extraordinario. Los árboles más viejos y grandes del bosque, los que ella llama árboles madre, envían activamente nutrientes a los árboles jóvenes y enfermos que los necesitan. Un árbol madre puede estar conectado a cientos de árboles más jóvenes simultáneamente, monitoreando su estado y enviando recursos cuando los detecta en déficit. También se ha documentado que cuando un árbol es atacado por insectos, envía señales químicas a través de la red que alertan a los árboles vecinos. Estos, al recibir la señal, comienzan a producir sustancias tóxicas defensivas antes de ser atacados. El bosque no es una colección de individuos compitiendo por recursos. Es una comunidad que colabora, se comunica y se protege mutuamente. Y lo lleva haciendo mucho antes de que nosotros inventáramos el lenguaje. Hay una epidemia silenciosa que mata más personas que la obesidad, que el alcohol y que muchas enfermedades que sí aparecen en las noticias. Se llama soledad y la ciencia lleva años advirtiéndonos. En 2015, la investigadora Juliane Holt-Lundstad publicó un metaanálisis que analizó datos de más de 308,000 personas en múltiples países. La conclusión fue contundente. La soledad crónica aumenta el riesgo de mortalidad prematura en un 26%, equivalente
equivalente al efecto de fumar 15 cigarrillos diarios. No es una metáfora, es un dato biológico medible. La soledad crónica eleva los niveles de cortisol de forma permanente. Eso debilita el sistema inmune, aumenta la inflamación sistémica, acelera el deterioro cognitivo y eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero hay un dato más perturbador aún. La forma más peligrosa de soledad no es estar físicamente solo, es sentirse solo estando rodeado de gente. Puedes tener 500 amigos en redes sociales, compañeros de trabajo, familia cerca, y seguir experimentando una soledad profunda que tu cuerpo procesa exactamente igual que el aislamiento físico. En 2018, el Reino Unido nombró un ministro de la soledad, no porque sea un problema menor, sino porque ya es una crisis de salud pública que los sistemas de salud no saben cómo enfrentar. Si alguna vez molestas a un cuervo, no lo olvides, porque él no lo hará, y tampoco lo olvidarán sus hijos. El investigador John Marsluff de la Universidad de Washington realizó un experimento que se convirtió en uno de los estudios de cognición animal más citados de la última década. Su equipo capturó cuervos usando máscaras de cavernícola, para que los pájaros asociaran esa cara específica con la experiencia negativa de ser capturado. Luego liberaron a los cuervos y continuaron caminando por el campus usando esas mismas máscaras. Los cuervos los reconocían inmediatamente, los seguían, los atacaban, hacían llamadas de alerta que convocaban a otros cuervos para unirse al hostigamiento. Años después, cuervos que nunca habían participado en el experimento original, incluyendo crías nacidas después, también respondían agresivamente a las máscaras. Los cuervos adultos habían enseñado a sus hijos a reconocer y desconfiar de esas caras. Esto implica varias capacidades cognitivas extraordinarias: reconocimiento facial individual, memoria a largo plazo, transmisión cultural de información entre generaciones y comportamiento social coordinado. Los cuervos tienen una inteligencia social comparable a la de los primates y una memoria que haría que muchos humanos se avergonzaran. Tienes en tu bolsillo una herramienta que habría sido literalmente imposible de imaginar hace 60 años, y la usamos principalmente para ver videos de gatos. El Apollo Guidance Computer, la computadora que guió la misión Apollo 11 y llevó a los primeros humanos a la Luna en 1969, tenía 4 kilobytes de memoria RAM y operaba a 0.043 MHz. Un iPhone moderno tiene aproximadamente 6 GB de RAM, más de 1,5 millones de veces más, y opera a velocidades miles de veces superiores. Pero lo más impactante no es la diferencia técnica, es lo que esa diferencia implica. Con 4 kilobytes de RAM y una fracción de la potencia de cálculo de cualquier smartphone actual, un equipo de ingenieros calculó trayectorias interplanetarias, navegó en el espacio profundo y aterrizó 2 personas en la Luna con una precisión milimétrica. Hoy tenemos acceso instantáneo a prácticamente todo el conocimiento humano acumulado, herramientas de diseño, producción, comunicación y aprendizaje que antes requerían equipos enteros de especialistas. El límite nunca fue la tecnología, el límite siempre fue saber qué hacer con ella. ¿Qué estarías construyendo si usaras tu teléfono al 10% de su potencial real? Y llegamos al dato que prometí desde el principio. El que más va a cambiar, cómo tratas a las personas que te rodean. En 2003, la neuróloga Naomi Eisenberger realizó un experimento en la Universidad de California. Puso a participantes dentro de un escáner de resonancia magnética y les hizo jugar un videojuego de lanzamiento de pelota con otros 2 jugadores. Lo que los participantes no sabían era que los otros 2 jugadores eran programas de computadora. Y en un momento del juego, los programas dejaban de pasarle la pelota al participante. Lo excluían, lo ignoraban. Los escáneres mostraron algo que cambió la neurociencia para siempre. En el momento de la exclusión social, se activaba la corteza cingulada anterior dorsal, exactamente la misma región del cerebro que procesa el dolor físico. Tu cerebro no distingue entre el dolor de un golpe y el dolor de ser ignorado. Los procesa en el mismo lugar,
con la misma intensidad. Esto explica por qué el bullying deja cicatrices tan profundas. Porque una ruptura duele físicamente. ¿Por qué que te dejen en visto puede arruinarte el día? No eres exagerado, no eres dramático. Tu cerebro literalmente está procesando dolor real y también significa algo más. Cada vez que ignoras deliberadamente a alguien, cada vez que excluyes a una persona, cada vez que dejas en visto con intención de herir, estás causando dolor físico real, medible, documentado. Trata a las personas con la misma delicadeza con que tratarías a alguien herido, porque a veces lo están.